podcast del Faro. Entramos en el espacio de Rotary Club Rosario, Plaza de la Bandera. The Seed of Love, Las Semillas del Amor, es el tercer álbum de Tears for Fears, aparecido el 27 de septiembre del 89, y de ese álbum escuchábamos Samhain, The Seed of Love, tema largo pero espectacular, que la buena música se puede escuchar siempre, ¿no? Y permanece a través del tiempo. Entramos en, como bien decías, el copete en el espacio habitual, en el segmento rotario, y en esta oportunidad vamos a hablar un poquito sobre las consecuencias psicológicas de la pandemia, y para eso convocamos a Sergio Tiberi, psicólogo, mediador, consultor de empresas. Buen mediodía, Sergio, ¿me escuchás? Buen mediodía, Miguel, ¿cómo te va? Mucho gusto. Sí, te estoy escuchando. Estoy como me parece como el primer entrevistado, si puedes subirse un poco el volumen mejor, si no, lo hacemos así, no te preocupes. Dale, bueno, ahí vamos a darle lo que podamos desde aquí. Sergio, bueno, como hacemos habitualmente, en este espacio, primero dos palabritas de tu vida y experiencia rotaria. Bien. Bueno, yo soy en Rotary, soy de los, digamos, del club, uno de los nuevos. Empecé a estar como invitado el año pasado, justamente con la pandemia, en modalidad virtual. Y bueno, la verdad es que ha sido una experiencia muy linda. Primero como invitado, participando de las reuniones, aunque sea de modo virtual. Y empecé a estar como socio ya a partir de diciembre del año pasado. Uh-huh. La verdad que Rotary es una institución, la verdad, muy necesaria, sobre todo para estos tiempos. Sí, siempre decimos aquí en el Faro que abrir este segmento es como abrir la ventana y respirar un poco de aire fresco, porque Rotary siempre son buenas nuevas. Totalmente, Miguel, coincido. Sí, la verdad que es un espacio muy lindo donde no solamente se fomenta la amistad, que es uno de los principios de Rotary, sino realmente la amistad en cómo también poder beneficiar al resto de las personas, mejorar la comunidad donde uno está, ¿no? Así es, la amistad en ocasión de servicio. Sí, totalmente. Así es. Vamos a entrar un poquito en temas, Sergio. La Organización Mundial de la Salud fue redefiniendo el concepto de salud y hoy dice que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. En la salud como en la enfermedad existen diversos grados de afectación y no debería ser tratada como una variable dicotómica. Es decir, que de una concepción, digamos, holística de la salud. Han pasado de marzo de 2020, ya estamos en un año y medio de esta situación atípica, inesperada, tan compleja, ¿no? ¿Cómo en tu actividad profesional, en tu perspectiva como psicólogo, estás viendo las consecuencias que podemos desgranar, si querés, porque obviamente afectan a todos, niños, adolescentes, adultos, trabajo, ancianos? Hacenos un panorama y después vamos desgranando. A ver. Bien. Mirá, te hago un comentario justo con lo que vos comentabas de la definición de la Organización Mundial de la Salud. Sí. Yo ahora, ya hace muchos años que dejé hacer, digamos, lo que es psicología jurídica, donde uno trabajaba, digamos, con situaciones donde habían ocurrido siniestros, como suelen decir los abogados en las compañías de seguro. A ver, el estado completo de bienestar físico, mental y social, desde el punto de vista, como vos lo decías, holístico, incluso desde un punto de vista, si se quiere, teórico, uno acuerda con eso. Obviamente que la vida tiene, como ya sabemos, vicisitudes y es dinámica, entonces el completo bienestar, digamos, podría llegar a ser relativo, ¿no? Sino como cuando a veces, yo me acuerdo que hablaba con los abogados sobre el tema del daño moral, ¿no? Entonces diferenciamos lo que era el daño moral del daño psíquico, y el daño moral, el derecho lo presentaba, digamos, como un equilibrio perfecto, ¿no? Haciendo, digamos, esa salvedad. Pero te comento, yo lo primero que haría como para pensar las consecuencias es hacer una pregunta que sería, bueno, ¿qué teníamos nosotros antes de la pandemia que, digamos, nos hacía sentir tranquilos,
y seguros. Incluso más allá de las vicisitudes de nuestro país en particular, con todo lo que ya sabemos a nivel económico y social, ¿no? que a los argentinos nos tiene siempre muy movilizados, ¿no? Sí. Básicamente hay una habilidad y una necesidad que tenemos las personas, que es la de la organización, ¿sí? Nosotros necesitamos organizarnos internamente y externamente con actividades y con nuestros pares. Organizar nos permite a nosotros acomodar los tiempos. Por ejemplo, el pasado, bajo, digamos, el formato del archivo, de la revisión, que, o sea, no es otra cosa más que la memoria del aprendizaje. Ajá. El presente, que implica, digamos, nuestra percepción y conciencia del aquí y ahora. Y el futuro, que es la proyección imaginaria del presente que queremos construir, ¿no? La realidad es que detrás de la organización, la vida misma lo que hace, sin contar, digamos, la pandemia, pero la vida misma lo que hace es ponernos a prueba en nuestra organización. Mejor dicho, es ponernos a prueba en cómo tenemos capacidad para desorganizarnos y volvernos a organizar. Sí. En esto, Miguel, estoy hablando de lo que tiene que ver con la adaptación, que como sabemos, la adaptación es la habilidad fundamental para sobrevivir que tienen todas las especies, incluido el virus COVID-19, que se está apreciando también con sus mutaciones, que bueno, que vamos lamentablemente conociendo. Sí, ya había leído, Sergio, antes del surgimiento de la pandemia, había leído, no me acuerdo si Humberto Eco, que un ensayo donde ya hablaba de que la capacidad, o sea, mencionaba la capacidad de adaptación rápida como una de las virtudes principales del ser humano de estos tiempos, dada la aceleración de los cambios, ¿no? Quizás nuestros abuelos vivían 2 o 3 cambios que afectaban su organización, que mencionabas, de vida, nuestros padres algunas más, pero nosotros quizá, decía que todos los conocimientos de vida práctica que tenemos en 5 o 6 años pueden quedar obsoletos, entonces es la importancia de adaptarse, ¿no? Sí, mirá, ahí mismo justo, nosotros en estos tiempos, en esta época que nos está tocando vivir, lo que observamos con colegas, con psiquiatras, es, digamos, que el avance tecnológico, como todo, tiene sus beneficios y tiene, digamos, algunas cuestiones que nos replantean qué es lo que ocurre. Allí, en nuestra vida actual, tenemos un tema que es la hiperconectividad, el estar, digamos, conectados todo el tiempo, en este caso ya a una computadora, como puede ser nuestro celular, que hace que todo esté, digamos, al alcance, digamos, de un clic o de un touch, ¿no? Y eso genera ya de por sí también su contrapeso en algunas psicopatologías más relacionadas con trastornos de ansiedad, el hecho de que la gente quiera, sobre todo las nuevas generaciones, ¿no? Quiera que todo ocurre ya, y ese ocurrir, obviamente nosotros podemos pensar que la información, o por lo menos los datos, se puede en un clic bucear por internet. Ahora, el conocimiento sabemos que depende, digamos, de un desarrollo y de un tiempo, ¿no? Lo que no es tan sencillo con hacer, digamos, un clic e incorporar, digamos, cognitivamente un concepto. Así que ya de por sí eso, Miguel, tenemos como un tema, digamos, propio de los tiempos. Época. Bien. Totalmente. El tema, digamos, con la pandemia es que yo te diría que como una, digamos, introducción aún más todavía a la que se hice de la primera pregunta, yo creo que tenemos que pensar 2 analizadores para analizar las consecuencias psicológicas. Uno es la pandemia en sí, con la incertidumbre de cuándo se termina, digamos, del miedo a enfermarse o hasta poder morir, ya sea tanto de los seres queridos y de uno mismo, y también ciertas cuestiones de culpa, en algunos casos donde las personas están con el miedo a contagiar, ¿no? Por otro lado, que no es un dato menor, pero que incluye notablemente las consecuencias psicológicas, es el aislamiento social que se pretende tener, ¿no? O sea, ahí hablamos ya de la pérdida de vínculos y de actividades, ya sea recreativas y laborales, que realmente no es sencillo y que no todos tenemos las herramientas desarrolladas para avanzar sobre esto, ¿no? Claro, si yo pensaba en estos tiempos, por supuesto, soy una persona que asocia o prácticamente identifica vida con libertad y bueno, estoy en un tiempo de vida y me he diagramado mi presente de manera de ser lo más libre posible. Pero pienso mucho, no dejo de pensar ante estas circunstancias y las disposiciones, el aislamiento y el movimiento, en los que no pueden disponer de su libertad física, desde el niño, que depende del padre,
al anciano que quizá no puede moverse y encima los aislás. He escuchado casos de agorafobia, fobia ya a salir en niños y bueno, por supuesto, depresiones muy grandes en personas mayores que bueno, han dejado de ver a sus nietos o de tener su mínimo paseíto en los peores tiempos de estas restricciones, ¿no? Sí, y eso tiene consecuencias, por supuesto, nefastas en la salud mental de las personas. Yo justo te iba a decir que dentro de los actores, digamos, que intervienen, considerando la pandemia y el aislamiento social, vos bien lo dijiste, tenés el grupo de los niños y adolescentes que o no pueden salir, no pueden estar con sus abuelos, no. Vamos a poner el tema de la escuela. No todas las escuelas han tenido la misma política en función de la presencialidad. Y eso es un problema porque el aprendizaje no es solamente, digamos, un fenómeno cognitivo donde uno incorpora el conocimiento a través, digamos, del ensayo-error propio, ¿no? Como si uno fuese una isla aislada, sino que es un fenómeno social. O sea, los chicos aprenden con las actitudes que también tienen sus compañeros. Claro. Entonces, imagínate que al no estar en el consultorio ya no solamente uno observa estas cuestiones en adolescentes, también se están observando en universitarios que a lo mejor comenzaban la facultad el año pasado y han arrancado de todo un proceso virtual que tienen. Entonces ahí también está apareciendo esta cuestión, digamos, de fobia, ahora le están llamando zoomfobia o fobia a las pantallas, que es lo que al principio parecía una cosa maravillosa. Me levanto 8 menos 5, me preparo el mate o un café y tengo en la pantalla, digamos, la clase. Uno observa realmente ya la queja de los adultos que realmente dicen, bueno, ¿hasta cuándo uno va a avanzar en esto? Lo mismo, Miguel, en el trabajo, ¿no? El trabajo también ha generado toda una cuestión, ya sea porque algunos han tenido exceso de trabajo por estar, digamos, en primeras filas, digamos, de atención, todo lo que es personal de salud o algunas dependencias, digamos, del Estado, de diferentes fuerzas, los que hacen home office y no les gusta tanto el home office. Y obviamente, y no es un dato menor, todos los que han podido lamentablemente perder el trabajo. Entonces ahí volvemos, digamos, a una incertidumbre ante un escenario que no tenés muy claro qué va a ocurrir, ¿viste? De pérdida y de miedo, ¿no? Exacto, sí, bueno, desde el principio, desde cuando se comenzaron a hablar de restricciones, como a mí lamentablemente, no sé si lamentablemente no, nunca puedo renunciar ni lo haré al pensamiento crítico y al sentido común. Siempre pensaba en la situación como de esta, como de cualquier otra patología donde un médico llega al paciente, en este caso sería la sociedad completa al paciente, y tiene que resolver una cuestión para la cual no hay una solución perfecta. Digamos, tenés que elegir el mal menor. Entonces, porque evidentemente con las restricciones que se tomaron y la manera que se tomaron, por decirte el 2020, sin que hubiese casos, encerrar a la población 6 meses prácticamente, y estás evitando un mal teórico, en este caso con todo tipo de desaciertos de pronósticos y demás, pero por otro lado están todas estas consecuencias en la salud, digamos, colectiva que estamos describiendo. Entonces ahí la balanza realmente, decís, bueno, llegás a la clásica frase, ¿qué es mejor? ¿El remedio o la enfermedad? Que la enfermedad, claro, sí, coincido. Sí, incluso, Miguel, considerando que en época, digamos, de globalización, hoy uno está en su casa, prende la televisión. Hace poco estuvo la Copa América que ganó Argentina y mientras tanto se iba jugando, digamos, la Eurocopa que gana Italia, y uno veía, digamos, el estadio, digamos, lleno de gente en Inglaterra y acá, digamos, acá nomás al lado en Brasil, con muy poca gente. Y si uno prende, digamos, la televisión y ves un poco lo que ocurre en otros lugares, independientemente, yo obviamente no me voy a meter en un campo que no es el mío, que ya sería de los médicos en este caso, ¿no? Pero realmente uno observa, y es donde uno puede preguntarse, bueno, ¿qué es lo que está pasando? O cómo nos podemos acostumbrar, o cómo podemos acomodarnos para no perder o para no empeorar, como vos bien dijiste, que el remedio, digamos, no sea peor que la enfermedad. Claro. ¿No? Ahí uno tiene que tener en cuenta cómo se están tomando ciertos planteos de dicotomía que, bueno, a lo mejor hay que repensarlos un poco más, ¿no? En ese punto. Sergio, desde el punto de vista psicológico, esta cuestión también de la falta de ejemplo,
vos formás parte de un grupo donde quien maneja el grupo te dice, bueno, hay que tener este comportamiento solidario, hay que cuidarse, hay que ser ejemplo, hay que, digamos, resignar esto y aquello, ver a los amigos, trabajar, reducirse al máximo a la economía. Y después el que te dijo eso, de las personas que mandan, te bajan ese mensaje, hacen lo contrario. Psicológicamente surge una enorme indignación. ¿Cómo procesarlo psicológicamente, no? Porque se va juntando de mucha bronca social, ¿verdad? Sí. Yo creo, Miguel, que vos en el mismo planteo ya lo estás dejando muy bien, está aclarado. A ver, yo no sé si vos te acordás, el año pasado, cuando empezaron las restricciones, hubo digamos, creo que si yo no recuerdo mal, fue el 20 de marzo, 19-20 de marzo, hubo un tiempo, 2 semanas, 3 semanas, donde si uno tenía que salir, digamos, por el caso de uno como agente de salud o lo que fuese, realmente la calle en términos generales estaba desierta. Ahora, cuando, yo no sé si fue en mayo, perdón, creo que fue en mayo si no recuerdo mal, hubo un tema del cobro de jubilados en todo el país, pero sobre todo se veían las imágenes en Buenos Aires, donde de pronto, en ese momento, el día más frío del año pasado, sí, recuerdo. ¿Te acordás? Sí, ¿no? sí. Bueno, inmediatamente después de esa situación, vos el lunes, incluso acá en Rosario, veías cómo había mucha más circulación. Es obvio que si, digamos, las autoridades nos están recomendando o nos están obligando a quedarnos, digamos, aislados por el tema del virus y de la pandemia, si después ocurren situaciones que son contradictorias a lo que nos dicen, es donde uno realmente, sí, pasamos por todas las emociones, ¿no? Nos agarra tristeza, nos agarra bronca. Entonces en algún momento puede surgir esta cuestión propia, que creo que está surgiendo ya hace mucho tiempo, de bueno, me cuido, pero hay situaciones donde hay personas que a lo mejor por el motivo que sea tratan de hacer su vida lo más normal posible, con los protocolos de cuidado que pueden tener, ¿no? Sí, absolutamente. Y en tu experiencia profesional cotidiana, vos tuviste como más, te viste desbordado, te viste sorprendido, ¿cómo es el otro lado digamos, del psicólogo? Sí. En el caso nosotros tuvimos una pequeña tardanza en lo que fue, en lo que respecta a psicología en particular, porque en una primera instancia no estábamos como personal indispensable de trabajo, por ende ahí empezó a surgir, o mejor dicho, se reforzó notablemente lo que son las sesiones virtuales, que ya existía, pero en mucha menor medida, y creo que bueno, de alguna forma ahora está ya viniendo para quedarse dentro de la práctica profesional, ¿no? Obviamente que tiene también sus ventajas, pero nosotros tardamos un tiempo, yo no recuerdo bien, creo que fue mayo, cuando desde la provincia se habilitó con protocolos para que los pacientes pudieran asistir, porque realmente lo que vos empezabas a encontrar era un montón de personas realmente desbordadas que a lo mejor podían tener su única salida yendo al consultorio. Sí. Entonces de pronto no iban ni a la facultad, ni a la escuela, ni al trabajo, y estaban encerrados. Y obviamente no es lo mismo estar encerrado en un lugar amplio, donde a lo mejor uno puede tener algunas cosas, por más que también te genere un hartazgo, que la situación de muchos a lo mejor rosarinos que pueden estar en un espacio muy reducido, ¿no? Incluso si, digamos, el departamento a veces donde el balcón es un balcón interno, no hay balcón. Entonces eso generó una ansiedad muy grande, además de que también el hecho de estar todos encerrados, en lo que respecta a las parejas, a la familia, cuando las parejas tienen la dinámica de que los dos están trabajando mucho tiempo, se ven poco tiempo, digamos, durante el día, pasar de pronto a verse todo el tiempo. Claro, me imagino. Porque esta parte, refuerza, digamos, los conflictos ya precedentes, ¿no? Así que en algunos casos realmente fue complicado. Me imagino. En lo que es mi experiencia, fueron pocos los casos de gente que se siente, digamos, o que se sintió mejor, o que en algún momento lo pueden haber aplicado esta expresión de me sentí muy bien durante la pandemia me cayó muy bien. Fueron pocos los casos.
Así es. Sergio, te quiero agradecer mucho y he visto que, bueno, tenés como dentro de tu especialidad el entrenamiento de habilidades emocionales y te quiero convocar para el próximo sábado el otro, así podemos hablar también de ese tema que me parece súper interesante, ¿no? Cómo uno se puede entrenar, me pareció interesante esa propuesta. Perfecto, sí, contá conmigo, Miguel, ha sido un placer y te quiero agregar algo, muy buena la música, no sé si me perdí el comienzo, no sé si hay un homenaje a Tears for Fears. Exactamente, estamos con esa banda. Muy bien. Bueno. Escuché algo de Bowie, pero también ahí Tears for Fears estuvo muy presente. Tears for Fears es un tema de Bowie, exacto. Bueno, muchísimas gracias por estar en esta edición del Faro, Sergio. Gracias a vos, Miguel, por invitarme. Gracias. Pasó por esta edición del Faro el psicólogo Sergio Tiberi en el segmento habitual de Rotary Club de Rosario, Plaza de la Bandera. Continuamos. Esto fue Podcast del Faro. Seguinos todos los sábados de 12 a 14 horas por M90 Vintage 94.1 www.m90vintage.com.ar. Podcast del Faro. Entramos en el espacio de Rotary Club Rosario, Plaza de la Bandera. Y así pasaba The White Duke, David Bowie con dos temazos, China Girl y Changes, acompañándonos como homenajeado en esta edición de sábado 21 de agosto del año 2021. Como bien decía el copete del programa, entramos en el segmento habitual del Rotary Club de Rosario, Plaza de la Bandera, y hoy tenemos la segunda parte prometida el sábado pasado con Sergio Tiberi, psicólogo, mediador, consultor de empresas. Sergio Tiberi, buen mediodía, ¿me escuchás? Buen mediodía, Miguel, ¿cómo te va? Te escucho perfecto, ¿cómo estás? Bueno, muy bien. Ante todo, gracias por atendernos, por estar en esta edición. Habíamos quedado el sábado pasado, Sergio, de hablar sobre una de tus especialidades, como lo es el entrenamiento de las habilidades emocionales. ¿Cómo uno se puede entrenar en este tema, la emoción, el sentimiento? A ver cómo podemos comenzar a abordar esto. Bien. Mira, en primera instancia lo que podríamos decir es que las habilidades emocionales, haciendo una analogía con el entrenamiento físico, sí. Uno podría decir que va a desarrollar sus músculos si va al gimnasio, si sigue una rutina, si es constante y, digamos, desarrolla esa base que tiene muscular, ¿no? Okay. Con las habilidades emocionales ocurre lo mismo, Miguel. Es decir, todos tenemos herramientas en nuestra mente que, si las trabajamos, si somos constantes con ellas, podemos desarrollarlas y encontrarnos, digamos, con una nueva forma de ser y de relacionarnos con los demás. Uh-huh. ¿Sí? Bien. Básicamente, yo te comento, el programa yo lo empecé a desarrollar y se focalizó en su momento en todo lo que tenía que ver con el ámbito laboral, sea para empresas privadas o para cuestiones, digamos, de dependencias del Estado, uh-huh. de cómo las personas podían relacionarse, cómo podían, digamos, manejar las emociones en ese contexto de vínculo con los demás, ¿no? Bien. Mirá, hay una frase que me gustaría decírtela, que la suelo decir en el curso. A ver. Que es la siguiente, mira, cualquiera puede ponerse furioso, sí. Eso es fácil, sí. Pero estar furioso con la persona correcta, en la intensidad correcta, en el momento correcto, por el motivo correcto, de la forma correcta, eso no es fácil. Vos sabés que esta frase es muy bueno, que la escribe en su Ética Nicómaco, que es del siglo IV a.C. Fíjate vos desde cuándo se viene pensando en el tema emocional y cómo nosotros nos relacionamos con el human nature, ¿no? La naturaleza humana no cambia, ma non troppo, diría un italiano, no demasiado. Claro, o sea, acá vos fíjate que pasan los siglos y muchas veces volvemos de vuelta a temáticas que en realidad son propias del ser humano, entonces es obvio que uno las tiene que
trabajar. Las habilidades, a ver, lo que yo trabajo es un poco lo que inicia en su momento el psicólogo Howard Gardner con el concepto de inteligencias múltiples allá por comienzos de los 80. Howard Gardner, lo que él de alguna manera desarrolló, a él no le cerraba, podríamos decir, el concepto de cómo se medía la inteligencia, ¿no? Mediante el coeficiente intelectual. Le parecía que no era, digamos, abarcativo de lo que las personas podían alcanzar, podían ser. Entonces él tenía una idea de que la inteligencia, más como una, digamos, expresión plural, ¿no? Que cada persona tiene diferentes tipos de inteligencia. Entre ellos está la inteligencia emocional, que a lo mejor lo habrás sentido nombrar, sí, sí. Goleman, claro, con su libro, fue realmente un bestseller. Sí, 95. Sí. Exacto. Y vos fíjate que Goleman, él toma las enseñanzas de Gardner, las aboca, digamos, a la inteligencia emocional, y fíjate que la definición que él da, en términos más o menos, es la capacidad, digamos, de reconocer nuestras propias emociones, nuestros propios sentimientos y las de los demás, ¿sí? Y de cómo nosotros podemos manejar adecuadamente las relaciones, ¿sí? Sí, sí. Es tener podemos decir, tenemos tres pilares en lo que sería la inteligencia emocional y de dónde nos paramos para entrenar nuestras habilidades. Uno es la autoestima, otro es la autoconfianza y otro es el autocontrol. ¿Sí? Los tres se relacionan de manera dinámica, y acá hay algo que me gusta siempre aclarar. Cuando uno habla de autocontrol, no está hablando, digamos, de reprimir sin que la emoción que uno tiene pueda trasladarse de alguna forma. No taponar, digamos, no taponar. Claro, exactamente. No es agarrar y decir, bueno, yo estoy hablando en criollo, me lo marco y queda ahí. No, es poder gestionar, digamos, las emociones que tenemos de una manera, digamos, se le suele decir en comunicación, y yo lo utilizo mucho, el tema de la asertividad. Ser asertivo es poder transmitir lo que yo siento respetando al otro, pero no es reprimir y no contar, digamos, lo que a mí me pasa, ¿no? Porque si no, yo ahí no me estaría respetando a mí mismo con lo que yo siento y pienso. Claro, porque uno tiene identificado el tema de emoción, más allá del sentimiento de la emoción, como algo inmediato, como algo explosivo. Entonces, es decir, ¿cómo puedo manejar, digamos, con algo de raciocinio, la ira, el miedo, la alegría, la sorpresa, la tristeza, todas las emociones básicas que parecieran no permitir? Una vez leí algo, Sergio, que me dio un clic allí, muy puntual, que decía que cuando ante una emoción al menos tratar de abrir, como la compu, el menú de opciones. Sí. Para no simplemente reaccionar, ¿no? Sí. Es que claro, a ver, lo más fácil, lo más, si se quiere, humano, es, tengo una emoción. La palabra emoción en sí es un movimiento que hay que sacar hacia el exterior, básicamente es eso. Bien. Entonces, lo lógico es reaccionar. O sea, ocurre una situación que me genera una emoción, si sobre todo la emoción me desborda, lo más sencillo sería reaccionar. Lo que sucede es que nunca va a ser la mejor respuesta. Sí, muchas veces nos arrepentimos o sufrimos por eso. Totalmente. Generalmente se dice que cuando uno reacciona en un momento, digamos, de enojo, es muy probable que esté por dar uno de los mejores discursos de los cuales se va a arrepentir, ¿no? Porque ya decimos cosas que podemos, digamos, lastimar a los demás. Absolutamente. Nosotros nos sentimos lastimados. Absolutamente. Tomando esa frase que vos dijiste, Miguel, yo te diría que, claro, el primer paso para empezar a desarrollar y entrenar nuestras habilidades emocionales es el autoconocimiento. Si yo tengo una emoción, lo primero que tengo que tratar de distinguir es qué es lo que me pasa, qué es lo que me está diciendo esta emoción. Ahí es donde el menú se tiene que abrir y decir, bueno, a ver, yo tengo esta emoción. Yo muchas veces remarco que las emociones no son ni buenas ni malas. Eso va a depender mucho de cómo nosotros las utilicemos. Claro, cómo la procesemos. Exacto. Si nosotros, por ejemplo, tomamos el enojo, que es una emoción que no tiene buen marketing, ¿no? En términos generales.
el enojo no es bueno o malo en sí. Es una señal que te está pasando y que te está indicando algo. Vos podés sentirte que te están faltando el respeto, que no te están reconociendo, que te trataron mal de alguna forma. Después, si uno empieza a tener en cuenta y en claro por qué me está pasando lo que me pasa, ahí yo puedo empezar también a dilucidar mi interpretación que estoy haciendo de la situación. Claro. Porque a lo mejor la emoción no te está mintiendo, pero quizá la interpretación que uno hace de lo que el otro dijo, de lo que el otro hizo, a lo mejor no es la correcta. Claro. ¿Sí? Sí, todo en ese vértigo, ¿no? En un vértigo que a veces... todo en segundos. Sí. Por eso uno tiene que pasar, digamos, de esa primera etapa del autoconocimiento, de entender por qué tenemos una emoción, qué es lo que nos ocurre, a lo que sería también la autogestión, claro. La gestión de las emociones. Bien. ¿Sí? Y digo, bueno, yo estoy enojado, bueno, ¿cómo hago? Porque, a ver, abro el menú de opciones. Estoy enojado con un compañero del trabajo. Abro el menú de opciones y digo, bueno, le grito, me quedo callado y se me genera una rabia bárbara, lo insulto, ¿no? Revoleo algo, o trato de pensar por qué estoy tan enojado con esto que está pasando. ¿Sí? Bien. Y ahí es donde uno puede decir, si realmente uno está molesto con alguien, poder gestionar esa emoción para poder transitarlo y decírselo a la otra persona de una manera que sea respetuosa también para el otro, ¿no? Sí, es como correrse de mucho lo que es conflictos. Sí, correrse como correrse un poquito, tratar en lo posible, humanamente, como decís vos, somos humanos de carne y hueso, de tratar de ser un poquito más espectador en un punto de la situación para intentar, digamos, supongo que esto será todo el entrenamiento, que vos hacéis todo el trabajo, de comprender esa emoción que nos está diciendo para, sobre todo, actuar de manera que nos haga bien a nosotros mismos y en carácter transitivo a los demás, ¿no? Exacto. Y ahí, mira, vos justo con lo que decís de corrernos un poco es lo que uno suele decir, salir al pánico. Es como que de pronto te querés correr un poco o te vas como un balcón y tratás de mirar un poco lo que está ocurriendo. Eso me lo guardo también, ¿eh? ¿Eso cómo es? Salir al palco. Bajamos del ring y nos vamos al palco a ver qué pasa. Sí, es una frase cortita, pero que a veces puede servirnos como guía. Bien. Para decirnos, para, no sigo en el ring, me corro un poco. Está bueno. Y lo que yo te digo de lo que es el autoconocimiento y la autogestión es lo que tiene que ver con lo propio, con lo de uno. Pero dentro de las habilidades emocionales obviamente está la gestión de las relaciones interpersonales. Y ahí es donde aparece otra habilidad emocional que es fundamental para el vínculo con los demás, que es la empatía. Es decir, si yo solamente me concentro en lo que a mí me pasa y dejo sin ningún tipo de referencia lo que le puede ocurrir al otro, o pienso, no, el problema del otro es del otro, no tiene nada que ver conmigo, estoy quizás no desarrollando mi empatía, que es la forma en la cual nosotros podemos vincularnos e intentar entender al otro. Claro. ¿Por qué el otro reaccionó de esta manera? ¿Por qué me dijo esto o por qué hizo tal cosa? ¿Sí? Y no hacerlo desde el lugar, podemos decir, de, bueno, como yo estoy dolido por esto, seguramente lo hizo porque me quería lastimar, o me quería embromar, o me quería hacer algo. Sino tratar de no suponer a voluntad del otro, sino tratar de entenderlo, que no significa acordar. Claro. Eso también es bueno marcarlo, ¿no? Porque si no la gente va a decir, uy, pero tengo que decir siempre que sí. No se trata de decir que sí, de acordar, sino de tratar de entender también al otro, que es ese otro músculo, podríamos decirlo, que es la empatía. Sí, mientras te escucho, pienso, por ejemplo, vos tendrás, supongo, multiplicidad de herramientas para trabajar esto, pero debe ser muy interesante teatralizar estas cuestiones, ¿no? Ajá. O sea, ponerlas en el cuerpo y ensayarlas, a ver cómo, digamos, una persona que se enoja muy rápido y demás, después del trabajo, practiquemos a ver si puedo, ante la misma situación, salir de esto que, como decíamos, ante todo nos hace mal a nosotros, ¿no? Bueno, ahí, Miguel, tanto en el consultorio como en el programa de entrenamiento hay juego de roles, por supuesto. Es juego de roles. Es la mejor forma, sí, es una forma fundamental de poder, digamos,
poner en juego lo que a veces nos pasa, sobre todo, porque bueno, esto ya sería tema para, a lo mejor para otra charla que tiene que ver con la dimensión de la comunicación, pero más del 70% de lo que las personas comunicamos es comunicación no verbal. Claro. Así que nuestro cuerpo, nuestros gestos, nuestros silencios, de pronto dicen muchísimas cosas que lo que realmente nosotros transmitimos oralmente, ¿no? Claro, no, está buenísimo. Me parece realmente apasionante e infinito prácticamente el tema, porque básicamente quizá nuestra generación no tuvo una formación ni se tocaban estos temas, simplemente uno se lo arreglaba como podía y bueno, ha ido por la vida en un autoaprendizaje, se ha ido generando estos tips, pero qué bueno que exista hoy la posibilidad profesional de entrenarse realmente, tanto para el desarrollo en nuestro plano vincular primario, de pareja, de familia, como en lo laboral, ¿no, Sergio? Exacto. Te agrego algo. Yo personalmente tengo digamos, un sueño, una expectativa, un objetivo de que en un futuro, que espero que no sea muy lejano, se pueda dar en el ciclo inicial, en el ciclo de la primaria y de la secundaria, educación emocional. Espectacular, sería realmente muy positivo. Sí, porque no sé si, seguramente vos debes haber escuchado también esta frase que se solía decir cuando uno era chico, cuando ibas a la escuela, pasaban, digamos, desde, hoy en día ya está el foco muy puesto en lo que es el bullying, en lo que puede ser de pronto la agresión a otra persona y que no es un chiste, pero muchas veces, como el foco no estaba puesto ahí, las frases eran, bueno, los chicos son así, a veces son crueles, y yo todavía en el consultorio sigo encontrando daños en la autoestima de personas adultas, de lo que le podían decir cuando eran chicos. Sí, la huella de ese daño. ¿Todavía estando? Claro, sigue estando, incluso en personas que uno podría decir, bueno, mira, esta persona es dueña, no sé, de una empresa, o tiene un cargo, digamos, judicial, político fuerte, y sin embargo se sigue angustiando con algunas heridas que han quedado en ese pasado, donde a lo mejor las cosas cambiarían si a los chicos también les podemos enseñar que hay cosas que son chistes, que nos podemos divertir entre todos, y hay otras cosas que pueden lastimar a los demás. La verdad que sería algo muy interesante, y quizás podríamos tener un mundo un poquito, por lo menos un poquito menos violento. Sin duda. Tanto Sin duda, Sergio, te quiero agradecer mucho haber estado, me quedaría horas hablando de este tema realmente, porque me parece súper interesante y súper, digamos, importante para nuestro desenvolvimiento en la vida. Así que vas a quedar semi convocado como un columnista más acá del Faro, si tenés la cortesía. Bueno, muchísimas gracias entonces por estar en esta edición, Sergio Tiberi, psicólogo. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Miguel. Pasó por el Faro Sergio Tiberi hablando del entrenamiento en habilidades emocionales dentro del espacio del Rotary Rosario Plaza de la Bandera. Acuérdate siempre su página, Rotary Rosario PB, como planta baja, rotaryrosariopb.org. Lo buscas en la web. Dale. Esto fue Podcast del Faro. Seguinos todos los sábados de 12 a 14 horas por M90 Vintage 941 www.m90vintage.com.ar.